acá nos preguntan si un ser cósmico encarnado puede vivir de luz, apenas de prana, a través de prácticas respiratorias, mantras, yoga, etc. Y también en la misma consulta nos ponen ¿cuál la necesidad de un perro de comer carne? Está bueno. Visto con humor, tendríamos que preguntarnos cuál la necesidad de los seres humanos de comer carne. Porque lo más incoherente es que los seres humanos comamos carne, no que los perros comamos carne. Me incluyo como perro. En realidad, los perros comen carne porque no han recibido los estímulos del reino humano, que para el reino animal debiera representar lo superior, lo divino. No han recibido estímulos, como decíamos, para poder transformar sus patrones de conducta. No tenemos muy claro en la superficie terrestre cómo nosotros, con nuestras actitudes instintivas, animales, que ya no nos correspondían como ensayo evolutivo, vinimos retrasando profundamente, grotescamente, el proceso evolutivo de los reinos infrahumanos y en lo inmediato y en orden descendente, el reino infrahumano más cercano es el animal. Tal vez las personas solamos pensar en este planeta que no influenciamos en absoluto con nuestros patrones de vida y comportamiento a los animales, a los vegetales e incluso a los minerales. Solemos tener este tipo de ignorancia tan pero tan encallecida, tan arraigada en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestros patrones de vida y de conducta, que no nos ponemos a pensar que si el habernos detenido, ¿sí?, no hubiera generado algún tipo de efecto, no solo en nosotros, sino en aquellos que necesitaban de nosotros para completar ciertos aprendizajes evolutivos. Y no solo los perros. Todos los reinos infrahumanos necesitaron de que siguiéramos caminando, de que siguiéramos creciendo, ampliándonos, cumpliendo con nuestro paradigma evolutivo, que no era precisamente, entre otras tantas cosas, del materialismo, seguir comiendo carne como si fuéramos lobos, cuando ya no somos lobos. Pero tampoco pudimos asumir el patrón vibratorio humano del modo más elevado. Quiere decir, somos algo así como semisalvajes en términos evolutivos, en términos de reino. Somos como seres humanos primitivos, mixturados complejamente, con una cantidad de elementos que hacen que nuestra vida sea sincrética, porque si uno escucha las revelaciones de una gran cantidad de personas que dicen seguir el camino espiritual o amar ese camino, y luego cotejamos sus patrones de vida y de conducta, si tiráramos todo eso por ahí, tapando la cara, no podríamos saber quién dijo qué cosa. Porque parece ser que nos dedicamos más a la teoría que a la práctica. Y la verdadera salida y el verdadero servicio evolutivo que tendríamos que haber brindado a los otros reinos quedó truncado, porque los seres humanos no pudimos trascender la animalidad, la instintividad. Entonces, insistimos en que un perro coma carne tiene un sentido. La interacción entre reinos y la interacción entre especies diferentes a nivel kármico cuando forman parte de un mismo reino o de reinos diferentes es parte del aprendizaje evolutivo que les corresponde hacer. Pero también es parte de la guía kármica y evolutiva que nosotros asumiéramos patrones de vida, patrones de conducta más elevados para poder irradiar una energía de transformación, de ascensión, que tendría que haber tocado profundamente toda la vida de la superficie terrestre. De algún modo, cuando las personas preguntan, y aquí hay algunas que preguntan, ¿cuál es mi misión? Entre otras tantas cosas, una fundamental era abrir camino a la ascensión, a la transformación y a la elevación del mundo material y de las conciencias que, formando parte de distintos reinos, están haciendo experiencias evolutivas
esperando que nuestros ejemplos, y no porque el perro vaya a mirar si comemos carne o no, sino porque nuestra irradiación es el principal ejemplo. Lo que podemos trascender lo irradiamos, y cuando lo irradiamos lo ponemos a disposición, vía sintonía y alineación, para otras partículas que pueden estar necesitando ser tocadas por ese mismo patrón de energía, para que como un sello invisible, como una semilla invisible, cuando sea el momento y a futuro, germine en la propia conciencia. Y esto se lo deudamos a los reinos infrahumanos, porque generalmente nos acercamos a ellos con egoísmo o con indiferencia, ¿sí? Con intención de usufructo, o viéndolos simplemente, ¿sí?, como un forraje para alimentar nuestro paladar, nuestros caprichos alimenticios, ¿sí?, o nuestros desequilibrios psíquicos, que generalmente están de la mano. La humanidad está buscando siempre cómo alinear, cómo sintonizar, ¿sí?, cómo armonizar y equilibrar su psiquis. Y es como un perro que se muerde la cola, ya que hablábamos de los perros. Porque nadie puede armonizar su psiquis comiendo cadáveres, por ejemplo. Porque es un desequilibrante psíquico. Y cuidado, que tampoco vale esto de no comer cadáveres para estar en línea o para no tener tanta pancita, ¿sí?, o para, qué sé yo, que me den bien los análisis y vivir más años. Uno no debería comer cadáveres simplemente por amor y por haber entendido que tenía que asumir un proceso evolutivo y que tenemos, aquellos que estamos un poco más ampliados en conciencia, que saldar, aunque más no sea simbólicamente, la deuda que mantenemos con aquellos que forman parte de los reinos infrahumanos y que no deberían recibir de nosotros ninguna otra cosa que cooperación. Lo que hacemos con los reinos es aberrante y deberíamos dejar de preguntarnos por qué un perro come carne y preguntarnos por qué nosotros seguimos comiendo como perros cuando a ellos no les dimos la oportunidad de mudar sus patrones de conducta, estimulados por nuestras propias mudanzas. Y en cuanto a esto de si un ser cósmico podría alimentarse de prana o de luz o de energía, es un poco una ilusión. La mayor parte de las personas que dicen mantenerse de ese modo, en realidad están un poco desequilibradas. Y muchas de ellas incluso generalmente mienten, porque no es que no toman alimentos, sino que toman pocos alimentos, muchos jugos, muchos licuados en algunos casos, pero lamentablemente lo hacen escondidas. Hay una ansia de reconocimiento, de posicionamiento en la mayor parte de estas personas. Y también en algunas charlas solemos señalar que es común que quienes editan libros, porque son muy famosos, conocidos como pránicos, ¿sí?, editan libros, se preocupan pero muy compulsivamente en salir en la tapa del libro súper maquillados, como si fueran estrellas de cine, mostrando que la luz que los alimenta, ¿sí?, los desborda hasta por los poros. Esa cosa de exhibirse con un rostro maquillado, un pelo teñido, está mostrando precisamente que ese ser se intoxica. No debe comer, según él, pero se intoxica con porquería, se tiñe el pelo, ¿sí?, se clava maquillajes, ¿sí?, trata de que le busquen el mejor perfil. Quiere decir, es un materialista que tiene perfiles hedonistas que no van de la mano con quien se supone solamente con la energía puede estar encarnado, con el prana, ¿sí? Entonces es necesario entender el perfil que tienen estos seres. Pero hay algo más importante, ya que un poco hablamos de estas personas y que no merecen mayor atención. Pero lo que sí es importante es entender qué es lo que nosotros deberíamos hacer con la alimentación. Nosotros tenemos una deuda, no solo con los animales. Sí, no solo con los animales. Nuestra deuda es, y muy grande también, con el reino vegetal.
al cual, ¿sí?, le damos un tratamiento bastante peyorativo, despectivo, ¿sí?, a tal punto que solemos decir que acompañamos la comida con alguna cosa vegetal, sobre todo los omnívoros, ¿sí? El reino vegetal cuenta entre los elementos que lo constituyen, entre las variadas especies que lo constituyen, con vegetales de alto nivel vibratorio que fueron preparados paradigmáticamente, arquetípicamente, para formar parte de la alimentación humana. La mayor parte de esos vegetales no pudo, ni siquiera en mínima medida, poder participar de la ceremonia evolutiva que les correspondía. ¿Qué queremos decir? Mientras los seres sigamos comiendo con indiferencia, sin entender la alimentación como un sistema, ¿sí?, como un modelo arquetípico para que se pueda ejercitar, entre otras tantas variantes, la cooperación entre reinos, no vamos a entender la alimentación. Esos vegetales evolucionados, preparados para ser ingeridos por el reino humano, necesitan de seres que tengan suficiente conciencia de lo que significa la alimentación y de lo que significa la ceremonia de ofrecerse como un templo a los vegetales. Los vegetales necesitan ingresar primero a un aura, a un campo de energía lo suficientemente estable y en el marco de esa ceremonia ser ingeridos por seres que se estén ofreciendo como templos a esos vegetales. Este es un concepto de alimentación desconocido. Es un concepto de alimentación para esta etapa de transición, porque mínimamente y de modo simbólico tenemos que saldar parte de la deuda que tenemos con los reinos infrahumanos, ofrecernos como un templo, ofrecernos como iniciadores a los vegetales, ¿sí?, vivir con gratitud la ingesta de alimentos, entender que ellos necesitan ingresar a nuestro campo de conciencia para liberar su esencia en el marco de nuestra energía y retornar a la fuente esencial, esa esencia liberada, pasando por un proceso que realmente estimula al vegetal y lo prepara para pasos a futuro que va a tener que dar también en el reino animal. La conciencia humana es un foco iniciador para que los vegetales se preparen vibratoriamente para alcanzar la posibilidad de ingresar al reino animal. Y todo esto es una deuda que venimos cargando desde hace decenas de miles de años, ¿sí? Decenas de miles de años. La jerarquía, la conciencia cósmica, las leyes cósmicas, intentaron poner en un cierto grado de equilibrio esto. Intentaron colocar herramientas al alcance de la humanidad para que esto pudiera mudar, para que nosotros entendiéramos que necesitábamos generar un acercamiento más inteligente y espiritual con el reino vegetal. Entonces, hace aproximadamente entre 10 y 12.000 años, dependiendo de qué lugar del planeta estuviéramos hablando, algunos seres más receptivos que formaban parte de clanes o de pequeñas etnias, ¿sí?, recibieron estímulos para descubrir, entre comillas, la agricultura. La agricultura fue inspirada precisamente para que los seres humanos tuvieran una mayor conciencia de cuál era el arquetipo evolutivo de su alimentación. Fueron inspirados estos seres para percibir cuáles eran los alimentos más evolucionados y poder darles tratamiento en esta cooperación entre reinos mediante la ingesta de esos vegetales. Fueron incluso inspirados internamente por algunas jerarquías para poder dar tratamiento en la mejora energética de ciertos vegetales. Y no estamos hablando de Monsanto, ¿se entiende? Estamos hablando de estímulos internos para poder percibir cómo seleccionar cierto tipo de vegetales y pasar a ser herramientas del tratamiento de ese reino en cooperación con los arquetipos planetarios y cósmicos.
Y así la agricultura fue avanzando. Así algunos vegetales lograron potencializar su condición. Pero nosotros también recibimos como parte del aprendizaje la posibilidad de interactuar con fuerzas involutivas, con fuerzas disuasivas, con fuerzas retrógradas, que son el componente principal en cualquier campo kármico. Y nosotros, no solo actualmente, estamos viviendo aún el arrastre, ¿sí?, de la injerencia y regencia de la ley de karma en nuestras vidas, sino que siempre hemos sido puestos a prueba, siempre hemos sido puestos a prueba a través de los mecanismos kármicos. Las fuerzas disuasivas, una vez que la agricultura estaba suficientemente afianzada por inspiración interna, hicieron su trabajo y nos pusieron a prueba. ¿De qué manera? Algunos, los más insensibles de los agricultores, fueron tentados, por favor, a apagar los celulares, gracias. Fueron tentados estos agricultores menos sensibles, menos equilibrados, para que surgiera una idea materialista y aparentemente genial, pero materialista en su conciencia. ¿Qué tal si hacemos con los animales lo mismo que hicimos con los vegetales? Los agrupamos, los ponemos en un lugar, ¿sí?, donde los podamos controlar y así poder comerlos y manejarlos del mejor modo. Ese fue un punto tremendo de inflexión para una humanidad que había recibido la estimulación y los métodos para poder llegar a ser, primero, lacto-vegetariana y después vegana. Los resultados ya los conocemos. No hace falta que sigamos profundizando lo que pasó. ¿Cuál es el fin de esta historia? Porque todavía estamos lidiando con la perversidad, ¿sí?, de aquella decisión insana de haber hecho con los animales lo que se nos había inspirado evolutivamente desde los niveles espirituales y cósmicos a hacer con los vegetales. A partir de ahí una gran brecha. Y algunos de nosotros, no todos de los que estamos en este lugar, pero sí algunos de nosotros, nos pusimos al hombro ese trabajo de ofrecerle a la conciencia del reino vegetal y, de modo indirecto, sí, pero no menos efectivo, al reino mineral que lo constituye, del cual se alimenta el reino vegetal, la salida evolutiva que adeudábamos. Muchos de nosotros, y me incluyo, somos veganos, en nuestro caso hace casi 30 años. ¿Sí? Esto nos permitió entender mejor la alimentación y cuando fue necesario, lo que decíamos, poder ofrecer nuestra conciencia para que el reino vegetal finalmente encuentre la vía evolutiva de liberar su esencia en el marco de una iniciación, como es el patrón vibratorio de la conciencia humana, encontrase en algunos de nosotros una vía de solución.